Regresamos en este bloque más, en esta entrevista, y estamos aquí con mi tío Antonio Cruz Saavedra, su hogar. Hay una época muy interesante que a nosotros nos llama mucho la atención, el movimiento del 68, el cual nosotros como estudiantes también lo hemos visto en los libros, lo hemos visto en algunos documentales que nos ha publicado realmente todo, y que fue un movimiento pues muy importante aquí en nuestro país, un movimiento juvenil que en esa época fue muy relevante, pero muchos han hablado del movimiento del 68, muchos han opinado, muchos han platicado. Realmente hay muy poquitos sobrevivientes de este movimiento de 1968. Mi tío, orgullosamente lo digo porque pues es parte de mi familia y que él vivió este movimiento que pues aunque yo estudié en la Ciudadela, que fue en la Vocacional 5, que también ahí participaron, nosotros lo que hemos leído pues no se compara a lo que es la realidad es otra, pero aquí nos va a dar un testimonio, precisamente mi tío que estudió en la facultad de la UNAM y que le tocó vivir esos momentos difíciles allá en Tlatelolco, donde hubo una matanza de jóvenes. Mejor en sus palabras, en su voz, él nos platique todo lo que él vivió en ese entonces, por favor. Este movimiento del 68, lo que yo puedo hablar es de mi vivencia en él, ¿no? No participé así, desconozco, por ejemplo, por qué inició ese movimiento. Sé que todo empieza con algo así como un pleito callejero entre prepa y vocacional en la Ciudadela, pero desconozco ya más cosas y menos en la política. Yo no, lo único que puedo hablar de este movimiento es la forma en que lo viví y cómo me afectó también en mi carrera, le digo, porque en ese año yo estaba a punto había terminado el quinto ciclo escolar y estaba a punto de salir al internado de pregrado. Entonces, pues perdí ese año, no pude salir al internado sino hasta el siguiente. Entonces el movimiento del 68, yo vivo esa masacre en Tlatelolco, porque había llegado un día anterior de mi tierra y al enterarme por los medios de comunicación de que iba a haber esa reunión ahí en Tlatelolco, pues ese meeting, pues quise ir para enterarme cómo seguía y que se reanudaban ya las clases o no. Entonces yo nada más acudí ahí de mirón y por mirón pues me tocó vivir esa balacera, esa masacre que perpetró el gobierno, ¿no?, en contra de los estudiantes, que ya estaba harto de eso, de esos escándalos según él, y ante la proximidad de las Olimpiadas que ya se iniciaban, pues también no le quedó más que reprimir ese movimiento. Y yo lo viví en esa forma, ¿no? Acudí a ver y cuando ya vemos la bengala y eso, y que se suelta la metralla contra los estudiantes, que nos rodea el ejército, en esos momentos yo lo único que hice fue tratar de salir, ¿no? Y así a un costado, al costado derecho me parece del templo que está ahí. Entonces corrí, yo nada más hay un tramo de césped y árboles y por ahí corrí, brinqué muchos cadáveres, yo me acuerdo como unos 10 o 12, y luego para tratar de salir a la calle, pero ya nos habían rodeado. Los del ejército todos solo nos decían manos nucas y recárguense allá en la pared, a un costado del templo, que todos se pegaban a la pared. Luego yo trataba de cubrir con mi cuerpo así a los que iban delante de mí, viendo sobre todo que a una niña ya la habían herido y que le avisaba a su papá y todo eso. Entonces, y luego que nos dieron órdenes que nos tiráramos al piso, y viendo que ya no quise tirarme encima de otros, entonces me quedé parado. Y yo pues quiero sobre todo resaltar esta forma, ¿no?, de la educación, las bases que nos dan en nuestros hogares, nuestros padres, con nuestras creencias. Uno de estudiante se aleja de todo eso, pero solo nos acordemos de Dios, de que Dios existe en los momentos difíciles. Y así me sucedió esa vez. En esos momentos solo me quedó pedirle a Dios que me ayudara, ¿no?, que si era su voluntad que muriera, pues que fuera así algo rapidito, porque así
pedimos todo a nuestra conveniencia, y si no, pues que me ayudara, me salvara. Y fue así, gracias a Dios, me encuentro bien hasta nuestros días. Y me ha llamado la atención eso mucho, porque la forma en que Dios acude en mi ayuda, y desde ese momento no me dejó solo, hizo que me tocara ser conducido al penal de Santa Marta Catitla, donde nos trataron muy bien a todos los estudiantes, y también otra forma que me puso defensor especial. Al día que la madrugada que me tocó bajar a declarar, me pasan con un abogado de allá de mi pueblo, de mi tierra. Bueno, ya se habían puesto de acuerdo ellos y me pasaron con uno anterior, y él ya me dice de dónde era, y ya me pasa con uno que era de mi tierra. Dice, aquí está otro de tus paisanos, y ya. Entonces rindo declaración con él, y toda esa forma en que van sucediendo las cosas es lo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como ahí compruebo, ¿no?, de que Dios existe y que siempre acude pues en nuestro auxilio cuando lo necesitamos. Más bien está siempre atento a nosotros. ¿Qué hacemos? Él ya se ha formado desde antes un plan sobre nuestra vida, qué vamos a hacer, por qué venimos a este mundo y así. Yo pienso en eso. Entonces me ayudó de esa forma, poniéndome un abogado, luego ya salgo el sábado, y ese día llegan unos familiares de un amigo mío que también estaban en la misma celda que yo. Y estas personas me ofrecieron llevarme a mi casa, me dejaron hasta las puertas de mi casa, y todo eso pues me llama la atención, ¿no? Las cosas no suceden como a veces pensamos por casualidad, sino hay algo por qué suceden, cómo suceden. Entonces me acompañaron hasta allá y no se fueron hasta que no vieron hasta que entraba a la casa. Y así, esa es la forma en que yo viví el 68. Y ese mismo día me mandan de regreso a mi tierra para ya no estarme exponiendo aquí, en el DF. Y así, de esa forma sucedió todo. Ya después de las Olimpiadas se reanudan las clases, ya me voy a mi servicio social a un hospital seguro en Ciudad Obregón, Sonora. Y así, todo sucede, pero porque como que hay algo ya, ¿no? Alguien que dirige nuestras vidas, que está al pendiente de todas nuestras necesidades y así, aunque muchas veces nosotros ni nos acordamos, vivimos alejados, indiferentes, Dios no existe, decimos, pero Dios existe y lo comprobamos. Y en todas las cosas que me han sucedido en estos años de vida, actualmente tengo 80 años de vida, pues que no habré visto ya y demostrado. Así en mi vida ahora palpo, siento esa presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. No, es un testimonio viviente del 68 que prácticamente nosotros como estudiantes lo leíamos nada más en libros, pero muchas veces en los libros no se dice lo que es. La matanza del 68 fue un movimiento juvenil, pero aquí está mi tío, y es cierto, Dios existe, Dios vive, y si Dios lo dejó todavía en vida fue porque Él tenía también una misión que cumplir. Él es doctor, un doctor salva muchas vidas, entonces tiene una labor social en este mundo. Muchísimas gracias por esta entrevista, Daniel, y por este recibimiento. Sí, Daniel Tornes, siempre cuando pueda hacer algo, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchísimas gracias.